Este video es presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team. Hola amigos, yo soy Fede Sagitario. Todos conocimos a Saint Seiya, a los Caballeros del Zodíaco, por el anime. Sin embargo, la obra original es el manga. Así que hoy vamos a poner fin a esa eterna disputa. ¿Qué es mejor? ¿El manga de Saint Seiya o el anime? Vamos a descubrirlo en los próximos minutos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fede Sagitario, bienvenidos a esta nueva sección donde vamos a estar analizando diferentes cosas sobre Saint Seiya. Y hoy vamos a ver esta disputa y vamos a ponerle fin a esta disputa de qué es mejor, el anime o el manga. Como decíamos, todos conocimos a Saint Seiya por el anime. Bueno, no todos, pero acá en Latinoamérica la gran mayoría empezó a ver Saint Seiya, obviamente, con el anime, ¿no? Que se estrenó primero, si mal no recuerdo, en Argentina en ATC y después ya siguió en Magic Kids. Recuerdo cuando yo tenía más o menos unos 11 años, allá en los 90s, que iba a la escuela a la tarde y los Caballeros del Zodíaco lo pasaban a la tarde. Entonces, justamente el otro horario, porque Magic Kids tenía varias repeticiones, era a las 7:30 de la mañana. Yo siempre había tenido problemas para despertarme temprano, justamente por eso me mandaban a la escuela, a la primaria, a la tarde. Sin embargo, lo único que me hacía despertar a las 7:30 por reloj era justamente los Caballeros del Zodíaco. No me podía perder ni un capítulo. Y me acuerdo que tenían todo comprado hasta la saga de las 12 casas, hasta el medio de la casa de Leo. Lo cual siempre cuando llegaba a la casa de Leo volvían a repetir y yo me quería morir. Me despertaba a las 7:30 y justo cuando decía por favor que sigan, volvían a repetirlo desde el principio. Y empezaba los caballeros son hace muchos años. Bueno, me quería morir. Entonces, pero recuerdo todo el fanatismo de ese momento que sigue hasta la fecha, imagínense. Pero bueno, ya más de grande leí también el manga y vi justamente las diferencias. Mucha gente dice que el manga es muchísimo mejor, pero yo creo que hay algunos puntos donde es mejor el anime. Entonces vamos a analizar hoy varios puntos justamente de esta comparación entre el manga y el anime justamente, y vamos a darle un punto al manga o al anime para ver al final cuál de los dos gana. Obviamente esto es 100% subjetivo y es simplemente una opinión. Vayan obviamente ustedes al final del video, luego de analizar todos los puntos, a opinar en la cajita de los comentarios para ustedes qué es mejor, si el manga o el anime. Entonces, vamos a analizar distintos puntos, como el diseño de las armaduras, las ilustraciones, la historia, la violencia y la adultez, por así decirlo, que muchos hablan de esto, la profundidad de los personajes, los agregados del anime, o sea, todo lo que es parte del anime pero no es el canon oficial del manga. Y también el desarrollo de personajes y tiempo. Y también algo que solamente tiene el anime, pero vamos a ver si esto le suma, que es la música y los efectos de sonido. Así que vamos allá. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que es la historia. A ver, en la historia no hay tanta diferencia. La verdad es que hay situaciones genéricas donde son las mejores etapas de los dos, son exactamente iguales, que son las 12 casas y también la saga de Hades. No suele haber mucha diferencia, lo cual hace que sea difícil comparar este punto. Pero sí hay diferencia en otras partes de la historia. Por ejemplo, al principio, toda la saga de los Caballeros Negros con Ikki, pasa algo con justamente Mitsumasa Kido, que lo hace muy distinto del manga del anime, que hace que la historia sea distinta, que es esto de que todos sean hermanos. Acá hay algo clave que transforma la historia y que hace casi que sea completamente distinta, en realidad, que es un pequeño detalle, pero ese detalle es fundamental. Y también hay algunos agregados en el anime, por ejemplo, toda la saga entre los Caballeros de Plata y entre los Caballeros Negros y los Caballeros de Plata. Hay un montón de desarrollo de historia en el anime que en el manga no. Entonces vamos a comparar esos dos. Yo creo que en cuanto a toda la historia de Mitsumasa Kido es muchísimo mejor en el manga. Creo que hace mucho más profundo los personajes, que eso también lo vamos a ver en un rato. Y creo que todo el agregado del anime de Dócrates, y más allá de que todos lo queremos, la verdad que no le suma mucho la historia. Toda la cuestión con los policías. La policía.
Toda la saga esto con los caballeros de acero, por ejemplo, o estos acuáticos, ¿no? Los fantasmas con la hermana de Jaina, creo que no le suma absolutamente nada a la historia y se nota que era para alargar el anime, para que mientras tanto Kurumada pudiese avanzar en la historia y no pasarlo, básicamente. Entonces yo creo que, más allá de que no hay muchas diferencias, creo que sí hay la saga de Asgard, que sí le da muchos puntos al anime, pero creo que en la genérica, la historia, vamos a darle el punto al manga. Creo que es mejor, está mejor construida y tiene más sentido en general. Entonces, acá en historia, el primer punto va para el manga. Segundo punto, vamos a hablar ahora del desarrollo de los personajes en el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo van creciendo los personajes a lo largo de la historia y cuánto vamos conociendo de ellos? En este caso, creo que en el manga es mucho más rápido todo, ¿sí? Las peleas suelen pasar mucho más rápido. Todo tiende a pasar mucho más rápido y la verdad es que yo siento que el manga no te da tiempo de engancharte tanto con los personajes como el anime. Creo que el gran éxito de Saint Seiya y de cómo pegó tiene que ver con los personajes y el desarrollo que tienen. Y el anime le da tiempo a eso. Por ejemplo, los Caballeros de Plata en la playa, por ejemplo. Realmente los Caballeros de Bronce en el manga los vencen así. En un segundo, pasan de ser personajes de bronce a ganarles uno de plata así nomás, sin ningún tipo de desarrollo del tiempo. Realmente todo pasa en un día y se nota, más allá de que en el anime también pasa. Pero en el anime en realidad pasan más días con todos los rellenos que hay, que más allá de que sean mejores o peores, permiten darle tiempo a los personajes de ir conociéndolos e ir creciendo en poder, para que cuando lleguen los de plata uno crea que fueron evolucionando hasta la capacidad de ganarles. Y así todo, las peleas son mucho más reñidas, ¿no? Por ejemplo, el mejor caso es el de Hyoga contra Babel. En el manga le gana así, lo one-shotea a Babel, cuando es un caballero de plata. ¿Cuándo creció tanto Hyoga para poder ganarle y no ser un caballero de bronce y poder ganarle uno de plata? ¿Por qué no le dieron directamente una armadura de plata si era tan poderoso? Entonces, en este punto, yo creo que el anime da más tiempo a las peleas, da más tiempo a los personajes, así que vamos a darle el punto en el desarrollo de los personajes en el tiempo al anime. Y el siguiente punto justamente es la profundidad de los personajes. Lo que hace que los personajes no sean chatos y uno se pueda enamorar e identificar con justamente los personajes de Saint Seiya y que no sean el clásico dibujito animado, por así decirlo, donde los buenos son buenísimos y los malos son malísimos y ya. Creo que Saint Seiya tiene muy bien trabajado eso. Pero en la comparación entre el manga y el anime, creo que el manga lo hace mucho mejor. ¿Por qué? Justamente porque aunque el anime, como recién dijimos, le da mucho más tiempo a los personajes para desarrollarlos, la historia, los pequeños cambios en la historia hacen que la profundidad sea mucho mayor en el manga. Por ejemplo, lo que dijimos en el punto 1 de Mitsumasa Kido. Que Mitsumasa Kido sea el padre de todos hace que todos tengan una profundidad y una sensación de angustia muy fuerte, porque perdieron a sus mamás y la persona que más odian en el mundo y que los hizo ir a entrenarse y todo, y haberla pasado tan mal y que los educó a los golpes y con todo sirviendo a Saori Kido, es justamente su padre. Eso es terrible y es lo que hace que Iki tenga el odio que tenga. Justamente en el manga, ¿sí? Que eso se suprime en el anime. El tema de que Iki justamente lo que lo hizo odiar a todos en el manga es justamente enterarse que su padre era Mitsumasa Kido. Mientras que él en anime lo que cuentan justamente fue por lo que le hizo a Esmeralda y por todo el entrenamiento, que eso también influye en el manga. Pero lo que lo hace despertar, incluso lo dicen literalmente, fue este hecho. Lo que hace despertar el odio en Iki. También, por ejemplo,
toda la relación de los personajes con Saori y cómo empiezan a relacionarse con Saori y pasan de odiarla a defenderla y dar su vida por ella, en el manga es mucho más profundo, justamente también por el hecho de Mitsumasa Kido, pero además porque Saori realmente los trató muy mal de chicos, que eso también se ve en el anime, pero en el manga Seiya, por ejemplo, su relación con Saori, hasta las 12 casas sigue inseguro y sigue diciendo, y todos los personajes que van a las 12 casas no lo hacen por Saori al principio, cada uno lo hace por su propio interés de alguna manera. Él mismo las 12 casas, a través de las 12 casas, empiezan a engancharse a un Saori y a creer en Athena y que ella realmente se está sacrificando. Creo que esta profundidad de los personajes que trata el manga en general es mejor, así que vamos a darle el punto al manga. El siguiente punto tiene que ver con las ilustraciones. Y acá creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que si por algo no se destaca Kurumada es justamente por las ilustraciones, por su forma de dibujo. Creo que más allá de que tiene mucha creatividad a la hora de dibujar, creo que hay muchos mejores ilustradores en el manga que él. Y acá hay una diferencia muy grande y el anime lo mejoró increíblemente. Muy distinto, por ejemplo, es el caso de Dragon Ball. Que Dragon Ball, básicamente los dibujos son muy parecidos. Entre el manga y el anime son prácticamente iguales. Acá no, realmente el anime los mejoró mucho. Acá el punto sin dudas es para el anime. Porque, a ver, los cuerpos, si vemos los cuerpos, o sea, las armaduras, primero cómo estaban al principio, la armadura de Géminis que parecía una pollera, era rarísima. Los cuerpos muchas veces se ven como medio como gordos, lo cual no tiene sentido. Las proporciones son extrañas e incluso las expresiones muchas veces no acompañan bien, mientras que en el anime todo eso fue mejorado justamente, no solamente por una cuestión visual para que sea más agradable, sino también para todo lo que hablamos antes, para justamente conectar más con los personajes. Acá sí, sin lugar a dudas, el punto es para el anime. Y en el siguiente punto tenemos el diseño de las armaduras. Porque quizás esto va a ser un punto aparte, que no tiene que ver con las ilustraciones de por sí. En realidad algo tiene que ver, ¿no? Pero porque obviamente es mucho más lindo y mucho más logrado el diseño del anime, aunque tienen ciertos errores fundamentales. Por ejemplo, donde más se ve la diferencia en las armaduras es en las B1. Y justamente, más allá de que sean más lindas en el anime, no tiene sentido. ¿Por qué? Justamente Kurumada explicó, y además lo podemos ver a lo largo del manga, justamente que cuanto la armadura más cubre el cuerpo es porque es de un rango superior. Y realmente lo podemos ver, o sea, generalmente las de plata cubren más partes que las de bronce y las de oro cubren más partes que las de plata. Y eso mismo lo podemos ver cuando las armaduras van evolucionando justamente con el cosmos de los personajes. A medida que en el manga, a medida que las armaduras van mejorando justamente con el cosmos también de los personajes cada vez que se reparan, las armaduras empiezan a cubrir más cuerpo hasta ser prácticamente como unas de plata ya en la saga de Hades, ¿no? Entonces todo tiene sentido, pero las B1 del anime justamente cubrían partes del cuerpo casi como si fuesen armaduras de oro. Ya tienen cascos y las armaduras de bronce generalmente no tienen casco. Y sin embargo dejaron algunas iguales, ¿no? O parecidas como las de cisne. Entonces en este sentido creo que tiene un poco más sentido cómo está armado lo del manga, ¿no? Pero también en el manga también hay cosas que son rarísimas. Por ejemplo, la B2 de Pegaso es una armadura futurista, que no tiene nada que ver con toda la mitología griega que venía contando Kurumada. De repente le quiso dar un diseño estilo Robotech que no tenía nada que ver con nada, así que fue, la verdad, rarísimo. Y con esto pienso también, ¿no? Que hubiesen dicho los que criticaron tanto las armaduras de la live action de Saint Seiya, si hubieran visto lo que hizo Kurumada con la B2 del manga y lo que hizo el anime con las armaduras B1, que no tenía ningún tipo de sentido. Claro, obviamente todos estamos acostumbrados a verlo y por eso no lo criticamos, pero igual las armaduras de la live action me siguen pareciendo espantosas. Después también, por ejemplo, el manga incluso tomó algunas cosas, más allá de que obviamente el anime es una adaptación de las armaduras del manga, hay cosas que hasta el manga adaptó del anime. Por ejemplo, el diseño de las sombreras de Jun, de la armadura de Andrómeda.
al principio en el manga las hombreras eran hacia, eran derechas, no eran en diagonal como en el anime. Y después, cuando evolucionó a la B2, la armadura de Andrómeda, justamente Kurumada en el manga las dibujó como el anime en diagonal, justamente tomando esto del anime. Así que el anime también hizo cosas muy buenas. En este punto, digamos que el manga las inventó, el anime las mejoró. Es muy difícil darle el punto en esta, unas dos para mí. Por distintos motivos, hay aciertos y errores en cada una. Entonces, en este punto para mí se llevan un empate. Punto para los dos. En el siguiente punto tenemos violencia y adultez, podríamos decirlo. A ver, este es un punto que para mí no es tan importante, pero sé que para muchos de ustedes sí, justamente porque lo sacan en distintos foros y distintos comentarios. Básicamente para mí es importante que sea realista, pero bueno, estamos hablando también de un contexto de mitología griega, cosmos, energía, poderes, ¿no? Pero bueno, dentro de todo me parece que en ese sentido le suma un poquito más a la historia el manga, porque obviamente estamos hablando de ciertas escenas donde la recreación tan cruda y a veces un poco gore del manga hace que uno tenga un poco más de miedo, se meta un poquito más en la historia, que justamente suprimieron el anime por el tema de, obviamente, de llegar a un público un poquito más amplio, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de cuando el cisne negro se saca el ojo en el manga para mandarle a Ikki las técnicas de Hyuga y que Ikki pueda aprender, sobre todo la técnica más poderosa de Hyuga, y justamente poder así ganarle fácilmente a Hyuga. Entonces, en ese sentido, después el anime vino y lo que hizo, en vez de mandarle el ojo, se arrancó el cisnecito de la cabeza y fue el cisne, el cosito del casco que le mandó a Ikki, que supuestamente el cisne, no sé, tenía una cámara grabadora, no sé, en los 80s tenía una camarita incluida que andás a ver cómo le grabó la técnica a Hyuga y cómo se la mandó. Pero bueno, la verdad que no tiene mucho sentido, por eso el manga es más lógico. Después también, por ejemplo, la muerte de Cassius. Por ejemplo, Cassius se suicida en el manga justamente contra Aioria, clavándose las dos manos en la panza. Una muerte tremenda, mientras que en el anime simplemente lo cubre a Seiya de un poder de Aioria. Y bueno, en ese caso a mí no me molesta tanto lo del anime, porque me parece que cuenta, en este caso sí, la historia de la misma forma. Y sobre todo el tema de las pesadillas de Ikki, ¿no? Del Hohenmaken, que justamente el puño fantasma que les hace vivir las pesadillas a los personajes. Hay cosas como, por ejemplo, contra Nachi de Lobo, que Nachi de Lobo empieza a básicamente a cortarse todo vivo, y en el anime simplemente viene un puño gigante de Ikki, que la verdad que no tiene mucho sentido, pero todas las pesadillas son mucho más fuertes en el manga que en el anime, lo cual te hace ver el puño fantasma como algo mucho más fuerte, ¿no? Que en el anime. Entonces acá me parece que sin lugar a dudas el punto va para el manga. Y bueno, llegamos a un punto fundamental, que son los agregados del anime. Todas las historias agregadas del anime que no están en el manga, los inventos justamente que tuvo Toei, ¿no? Para mí, muy pocos del anime valen la pena, tengo que decirlo. Te diría que solo uno, pero el que vale la pena, vale mucho la pena. A ver, vamos a empezar por los primeros, que es toda la saga entre los Caballeros Negros y justamente los Caballeros de Plata. Toda esa saga que viene con Dócrates, el Caballero de la Llama, los Caballeros de Acero, todos los caballeros esos del barco, esos fantasmas, que ya ni me acuerdo el nombre, las de la hermana de Jaina. Toda esa saga en el medio es una saga muy muy extraña, que para mí no tiene sentido, es aburrida y justamente sin sentido. No se sabe de qué rango son los caballeros, no se sabe si son de bronce, de plata. Además les crean relaciones que para mí no tienen sentido. Uno es el hermano de Cassius, la otra es la hermana de Jaina. Dócrates le tiene miedo a la policía. Los caballeros esos del agua son espantosos, no tienen ni armadura. Los de acero llegando a igualar a los de plata es un sinsentido total.
Y bueno, ningunea totalmente eso a los de bronce, ¿no? También los agregados de las 12 casas, por ejemplo, de los caballeros de plata, por ejemplo, de Ikki antes de pelear con Shaka, me parece que no tiene sentido. O sea, si son caballeros de plata, antes Ikki venció justamente a Dante de Cerbero súper fácil y a Capela de Uría los había vencido súper fácil. Y de repente le recontra cuesta a estos dos también, que son discípulos de Shaka, pero son personajes inventados. Para mí no funciona y para mí es mucho más fuerte que justamente, y le da mucha más impronta a Shaka, porque hasta ese momento a Ikki nunca lo habíamos visto humillado. Y eso es la gran cosa y por qué me parece que Shaka es un personaje tan querido. Es un personaje por ahí tan idealizado, justamente porque hasta ese momento Ikki era el personaje de Saint Seiya. Nunca había sido humillado, era el personaje que iba y humillaba justamente a los demás hasta que llega con Shaka. Y Shaka justamente nunca había ni caído, casi ni había perdido Ikki. Y de repente Shaka lo da vuelta, le saca los sentidos, lo hace bolsa. Y justamente dijimos, pará, este personaje. Aparte está todo esto de que va a abrir los ojos en cualquier momento. Esto de la casa de Sagitario, toda esa aventura a lo Indiana Jones que se crearon en el anime, me parece que no funciona, ni le agrega absolutamente nada a la historia, ni me parece que tenga sentido. Y bueno, más allá de que, por ejemplo, a todos les encanta el Caballero de Cristal, la verdad, acá sé que no me van a apoyar. El personaje de Cristal, obviamente, es un invento del anime, un invento de Toei, que no está ni existe en el manga. Por eso mucha gente en el juego pregunta, ¿cuándo va a salir Cristal? No va a salir nunca, porque es algo del anime, no del manga. Pero la verdad es que para mí le saca muchísimo dramatismo justamente a la pelea de Hyuga con Camus, ya que en el manga es un maestro directo y esa pelea es mucho más fuerte que la pelea con Camus, que en el anime nunca lo había conocido, lo conoce por primera vez ahí y bueno, resulta que sí es el maestro de su maestro, sí está el tema que mató al Cristal de Cristal, pero le saca un montón de dramatismo que justamente esa pelea igual la tiene, pero el manga es mucho más fuerte, pues directamente su maestro y es el que lo mata, justamente, que en realidad no lo mata, al final no lo termina matando, pero justamente lo termina encerrando en el coffin de hielo, en el sarcófago de hielo. Entonces creo que en ese sentido es muchísimo más fuerte el manga. El único agregado que me parece que sí está bueno del anime es la saga de Asgard. A ver, yo creo que igual así todo, creo que la saga de Asgard toma muchas cosas de la saga de Poseidón. Uno dice, pero ¿cómo? Si la saga de Poseidón viene después. Bueno, justamente porque la saga de Asgard se hizo porque Kurumada no había terminado la saga de Poseidón y para darle un poco de tiempo que la termine, se crearon esta historia. Y en esta historia que crearon, creo que se tomaron algunas cosas justamente de la saga de Poseidón. Por ejemplo, la saga de Poseidón son 7 generales marinas, 7 marines, mientras que también en la saga de Asgard son 7 los personajes. Y hay algunos que tienen alguna similitud y también cómo va pasando la historia es muy parecida Asgard a Poseidón. Y yo creo que se haya inventado de Asgard le sacó en el anime profundidad a la saga de Poseidón. Por eso a la gente no tiende a gustarle tanto la saga de Poseidón y sí la de Asgard. ¿Por qué? Porque le sacó toda la sorpresa a la saga de Poseidón, que creo que en el manga va directo ahí y se trata mejor y es mejor la saga de Poseidón en el manga. Pero así todo me parece que la saga de Asgard en el anime está muy buena. Sobre todo el tema justamente de la profundidad de los personajes, ¿no? La historia de los hermanos Sid y Bod es fantástica. Todo lo que le pasa a Siegfried, toda esta cosa de la hoja y la cosa mitológica es muy muy buena, con la hoja, con pequeño, el único lugar donde él no era invencible. Todo lo de Hagen también está buenísimo. Alberich es un gran personaje porque en Saint Seiya todos los malos tienden a transformarse en buenos, lo cual está bueno porque es un poco de la forma de pensar japonesa, de que nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, y eso está muy bueno, pero se vuelve un poco repetitivo, que todos los malos siempre se terminan haciendo bueno. Y Alberich es un personaje completamente malo, que nunca se hace bueno y nunca se redime, así que en ese sentido me parece muy buena la saga de Asgard. Una cosa importante también a tener en cuenta es que
no se confundan, por ejemplo, en anime con... Ustedes pueden decir, bueno, hay un montón de errores, por ejemplo, de Jun que dice el caballero de Junín y todo eso, pero son errores de doblaje, que no tiene que ver con el anime, sino con cómo nos llegó a nosotros en anime, y acá no estamos analizando el doblaje, ¿ok? No puedo creerlo, la cadena ha dejado de atacar y se rinde, lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. Pero bueno, en este punto de los agregados, la verdad es que es muy difícil tomar una decisión porque hay muchos agregados malos del anime, pero el agregado que tiene está fantástico, así que en este sentido vamos a darle también un empate. El siguiente punto es uno que es medio raro de analizar, lo que son las animaciones. ¿Por qué? Porque obviamente no hay con qué comparar el anime contra el manga, porque el manga no está animado. Pero vamos a comparar si las animaciones realmente del anime le agregan o le quitan o son básicamente insulsas. Yo creo que si son insulsas o creo que empeoran la serie, va a ir el punto para el manga. Pero si realmente las animaciones le suman muchísimo a la historia y a Saint Seiya, creo que el punto va a ir para el anime. Y en este caso creo que sí es así. Las animaciones son fantásticas. Las animaciones de los poderes, de las armaduras. Más allá de que, está bien, pueden llegar a quitarle un poco de realismo. Por ejemplo, en el manga las armaduras se ponen al principio, se las agarran y se las ponen directamente. Seiya cuando consigue su armadura de Pegaso, se la pone directamente en los brazos, se pone el casco, no hay ninguna animación donde vienen las partes, se desarma la armadura y se le viene y se les ponen. No solamente por la animación, sino por cómo está puesto. Está bien, es más realista en el manga, pero la verdad es que esa animación está tan buena que la verdad que vale la pena, y aunque le quite realismo, estamos en una serie de cosmos y poderes, así que va re bien. Lo mismo los poderes, cuando tiran los poderes, más allá de que en el manga lo tira justamente las animaciones, por ejemplo, de Hyoga, los bailes que hace Hyoga en el anime, más allá de que no tiene tanto sentido, porque supuestamente se debería estar moviendo a la velocidad de la luz, y mientras hace el baile el otro podría venir y pegarle una piña y se acabó el poder de Hyoga. Pero no importa, le da una mística que es increíble, y que eso yo creo que también le sumó muchísimo a todo el amor que le tenemos a Saint Seiya. Así que en este caso las animaciones, y además bueno, sumado a la calidad de algunas animaciones, más allá de que en algunos momentos no es tan bueno, pero por ejemplo la pelea de Hyoga contra Camus en la casa de Libra, la animación es espectacular. Toda la primera saga de la saga de Hades, de las 12 casas, es fantástico. Así que en ese sentido vamos a darle el punto al anime. Y hasta ahora tenemos un empate. Y lo que va a definir es el siguiente punto. Otro punto incomparable, que es la música y los efectos de sonido. Vamos a hacer igual que con las animaciones. Si la música no le suma tanto y está correcta, o si incluso le quita, el punto va a ir para el manga. Pero si realmente le suma muchísimo, el punto va para el anime. Y creo que acá nadie puede discutir. La banda de Saint Seiya para mí es mínimo un tercio de la serie. Así se los digo. Está bien, soy una persona que leyó después el manga, vi primero el anime y después el manga, pero la verdad no puedo evitar leer el manga sin pensar en todas las bandas acompañando esos momentos. Es fantástica. Hablamos de los openings. Para mí los openings de Saint Seiya son los mejores de la historia del anime. Sí, lo voy a decir. F por Dragon Ball, los de Saint Seiya, los de los Caballeros del Zodíaco son espectaculares. Mira, te digo, hasta el español de los Guardianes del Universo, te digo. No, quizás ese no. Quizás ese no. Pero bueno, los originales estamos hablando, ¿no? De Pegasus Fantasy. De Soldier Dream, de Pegasus Forever. Todos los openings son fantásticos. Y algunos de los endings también. Más allá de que algunos pasan más sin pena ni gloria, de los endings hay un par de... Los dos primeros endings son buenísimos. Blue Forever y Blue Dream son fantásticos. Pero todos los temas. Pero no hablo solamente de los openings. Hablo de toda la música a lo largo de la serie. El dramatismo que cuentan son fantásticos.
podemos escuchar el disco todos nosotros de Saint Seiya una y otra vez, que es genial. Toda esa banda sinfónica acompañada de la guitarra eléctrica, de las voces femeninas a lo Athena, es la verdad hermoso. Pero no es solamente eso, sino también los efectos de sonido, los efectos inconfundibles que todos conocemos al ponerse las armaduras, al tirar los poderes, el sonido del cosmos. La verdad, cómo se escuchan los golpes es buenísimo. Entonces en este punto, sin dudas, vamos a darle el punto al anime. Y bueno, tuvimos que hacerlo así. Entonces, en este sentido, el manga es el original. Siempre le vamos a tener un montón de cariño, no hay ninguna duda, pero creo que el anime hizo, más allá de algunos errores muy fuertes que tuvo el anime, creo que al final de cuentas, y así hablando que están muy parejos, creo que el anime incluso mejoró realmente el manga, y por eso esta pelea yo se la voy a dar al anime. Pero ustedes, quiero que me digan qué piensan. Díganme en sus comentarios para ustedes qué es mejor del manga, del anime, en cada punto, qué piensan de que sea mejor el manga o el anime. Pueden no coincidir conmigo. Díganme también si me faltó algún punto por analizar que ustedes creen que sea necesario para justamente tener el veredicto de cuál de los dos es mejor. Y bueno, si les gustó el video, como siempre, denle like, suscríbanse. Vamos a hacer un montón de cambios acá. Todavía está este nuevo estudio con la nueva silla gamer y todo. Todavía va a crecer un montón. Vamos a tener todas las figuras X también. Así que se viene un montón de videos buenísimos. Así que los espero. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita justamente para ver más contenidos como estos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!